Hola de nuevo, ¿qué tal estás, amigo, amiga? Bien, pues vamos a continuar con con el libro del biobook del privilegio de ser vegetariano de Magnum Armstrong. Y voy a leer, pues yo creo que hasta el capítulo 6 quizás, así que un ratito más. Y comienzo con el capítulo 3. Vamos allá. Dioses en la Tierra. Afortunadamente nos acompañan aquí en la Tierra muchos seres que viven la naturaleza sátvica en forma total. Son dioses en tránsito que cumplen con la función de proteger y alimentar las vidas inferiores a ellos para que evolucionen. Obviamente, carecen de pasiones, son silenciosos y amables. Estos sádvicos seres son todos los árboles frutales. Nos dan oxígeno, sombra, hermosean el paisaje con su belleza, purifican el aire y nos regalan las frutas indispensables para tener buena salud. Las almas de algunos árboles y plantas son de una elevada evolución espiritual. El mismo Cristo nos dio la clave perfecta para distinguir el estado espiritual de un ser. Por sus frutos los reconoceréis. Mirad los frutos y la vida de un árbol o la de una semilla tomatera y sacad conclusiones. No exigen nada y todo lo entregan. No dañan, no contaminan y, si el leñador les quita la vida, en vez de maldecirlo, perfuman el hacha o la tijera que les ha herido en muerte. Los sistemas de transporte. Algunos maestros religiosos han dicho que los árboles son seres inferiores, por el solo hecho de que no pueden desplazarse. Las plantas no se desplazan porque no lo necesitan. Han llegado a la perfección de no tener que depredar a otro ser como lo hacen los seres humanos. El hombre tiene la necesidad de desplazarse porque, de lo contrario, moriría. Si los que aseguran que el árbol es inferior por el hecho que no tiene movilidad, entonces tendría que admitir que el veloz pájaro es superior al hombre porque puede volar, y el lento hombre no. El pájaro no necesitó cerebro para hacer máquinas que lo transportasen porque tiene el poder de volar. El hombre es una de las criaturas más lentas de la Tierra. Un simple roedor, siendo 500 veces más pequeño que el hombre, puede correr más que él. Y si un mosco tuviese el tamaño de un hombre, teóricamente superaría la barrera del sonido. Los sistemas de transporte comenzaron cuando el hombre se dio cuenta de su incapacidad y utilizó a otros seres que tenían más poder que él en esa cualidad, como el caballo, y los esclavizó. Luego el problema se congestionó y aparecieron múltiples vehículos que contaminaron el mundo y el problema se agravó más. Y fue así como se contaminó el aire, se acabó con el clima, se terminó el petróleo y sobrevinieron las más cruentas guerras que acabaron con la humanidad, con los árboles y con el planeta. Solamente tropiezan los que caminan. Por tal motivo los sabios van muy lejos sin moverse del mismo sitio. Los árboles viajan aún más lejos, estoy seguro, porque los buenos caminantes no dejan huellas. Vemos claramente que no es con la agitación, sino con la inmovilidad y la serenidad como se logra avanzar espiritualmente a estratos elevados. ¿No será que los árboles prefieren ese estado de serenidad porque se encuentran en constante comunión con el infinito? Somos superiores porque podemos hablar y los árboles no. Entre menos hablemos, más perfeccionamos el idioma. Es así que los árboles hablan poco, pero hablan. Vocalizan con el susurro de sus hojas y se comunican claramente con los pájaros, no con los humanos, porque la mayoría no entiende el idioma de los dioses. Los árboles hablan poco porque aquel que más habla, menos comprende. En cambio nos hablan con la elocuencia de su oxígeno, de su sombra y de sus frutos que nos brindan con amor. Los árboles no se sienten a hablar porque beben el néctar del silencio, el cual es el alimento que nutre a los genios. Oh, qué grandioso es el silencio. Es la elocuencia de los sabios, de los que mucho aman, de los que mucho han sufrido y de las criaturas que se encuentran muy cercanas a Dios. No me explico cómo hay personas que no sienten una felicidad inmensa cuando se acercan a un árbol. Los yogis se sientan en flor de loto, se aquietan y entran en un estado de meditación durante horas y hasta días. Con esta actitud de movilidad llegan a estados espirituales elevados. ¿Por qué es necesario vaciar la mente para llenarnos de una gran paz? Nosotros construimos nuestras viviendas con sólidos ladrillos, pero gracias a los espacios vacíos es que podemos vivir en ellas. Si estamos inundados de deseos, pasiones y ruidos, ¿qué espacio quedará para que habite la paloma de la paz? Los maestros enseñan que los seres que se liberan de todo deseo y agitación hallarán una paz difícil de calcular. Ve a un bosquecillo y lo comprobarás. Además te sentirás muy bien acompañado por seres superiores a ti, y podrás abrazarlos con amor. Cada árbol que derribamos son 100 metros de desierto que fabricamos, y un ser superior que renace en una estrella lejana. ¿Superiores o inferiores? También se ha dicho que los árboles son inferiores porque no tienen cerebro. Nosotros necesitamos cerebro porque nuestra compleja vida así lo exige, pero cuando queremos meditar para ponernos en contacto con el infinito, los pensamientos nos estorban. Ahí el secreto de la meditación, anular los pensamientos.
Dios no posee cerebro ni piensa, solamente existe en la perfecta quietud, y no por eso es inferior a nosotros. Los demonios son más inteligentes que los hombres. El mismo Cristo lo confirmó cuando dijo: los seres de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Mas, por eso los demonios no se encuentran en escala espiritual superior a nosotros. Demostrado está que no es el cerebro ni la inteligencia la que hace a un ser superior a otro espiritualmente. Por tanto, los árboles pueden disfrutar de un estado muy superior al del ser humano. Su pureza, su mansedumbre, sus frutos y su vida no kármica así lo demuestran claramente. Recordemos que dependemos de las plantas y los árboles, no ellos de nosotros. Y ellos fueron los que conquistaron el mundo por primera vez, no nosotros. He ahí su poder. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que son seres inferiores? Cuando una persona corta o manda a cortar un árbol, ya sea para muebles o el piso de su casa u oficina, habiendo tantas alternativas, aunque no lo crea, está segando la vida de un ser superior. Y aquí se pueden decir con suprema compasión: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y de aquellos que aseguran que las plantas no sienten, perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen. Algunas personas dicen que los humanos poseemos los elementos tierra, agua, fuego, metal y madera, y las plantas solamente poseen dos, y por eso no sienten. Están empleando suposiciones milenarias que distan mucho de la ciencia actual. Los vegetarianos que insisten en el romanticismo esotérico hacen el ridículo ante la física cuántica actual, ya que ha demostrado que las plantas sí sienten. Voy a repetir este último párrafo. Los vegetarianos que insisten en el romanticismo esotérico hacen el ridículo ante la física cuántica actual, que ya ha demostrado que las plantas sí sienten. Capítulo 4. Clases de vegetarianos. Segunda parte. La respuesta final está muy clara en la alimentación simbiótica. Recordemos algunos ejemplos de simbiosis entre animales. El pez payaso nada sin problemas entre los tentáculos de la venenosa anémona. Entiendo que será anémora, aunque puede ser anémona, pone aquí. Ese pez protege su territorio de otros peces comedores de la anémora, y a cambio los tentáculos de la anémora le protegen de otros depredadores de los cuales el pez no puede defenderse. Cuando peligrosos cocodrilos terminan de comer, dejan la boca abierta para que las aves coman sobras de sus dientes. De esta manera las aves le limpian los dientes al cocodrilo, beneficiándolo, y las aves se benefician alimentándose. El cangrejo ermitaño le ofrece desplazamiento a la anémora, y ésta le ofrece protección mediante sus tentáculos venenosos. Nosotros, la especie humana, estamos constituidos por numerosas comunidades de bacterias, las cuales se benefician de nosotros y nosotros de ellas, al punto que ninguno de los dos sobreviviría sin la ayuda del otro. Algunas hormigas protegen y alimentan a los pulgones para que ellos produzcan un líquido azucarado que alimentan las hormigas. La simbiosis perfecta suele ser identificada con las relaciones mutualistas, que son aquellas en las que todos los simbiontes o participantes salen beneficiados. Simbiosis perfecta entre el hombre y el grandioso reino vegetal. Si estamos hablando de una serie de alimentación que sea tan excelente como incármica, esto significa que no produzca dolor ni muerte a ningún ser vivo. Entonces tenemos que admitir inteligentemente que no todo lo que proviene del reino vegetal se debe comer. Es fácil observarlo. Desde el punto de vista de la sabiduría, si arrancamos las hojas de un árbol y las comemos, estaremos dañando el árbol. Y lo más seguro es que esas hojas no tendrán un sabor exquisito, no nos alimentarán adecuadamente por indigestas, y lo más factible es que también nos cause daño. En cambio, las orugas sí viven en simbiosis con algunos árboles, no obstante comer muchas de sus hojas, las cuales sí les saben delicioso a ellas y les alimenta. Cuando se convierten en mariposas, polinizan las flores, permitiéndoles la reproducción al árbol que las alimentó. En cambio, si nosotros comemos los frutos de ese mismo árbol, actitud que no les provoca las orugas ni les hace bien, por ejemplo al comer una manzana o un mango, nosotros no estaremos dañando el árbol, sino que al alimentarnos de sus frutos estaremos transportando la semilla contenida a otro sitio, cuestión que el árbol no podría hacer, ni la oruga tampoco. El fruto no es el árbol, es lo que él entrega a cambio de un servicio que necesita. Al recolectar con delicadeza y respeto los frutos de un árbol, no lo estaremos dañando, sino por lo contrario, lo estaríamos liberando de una carga que lo podría apestar en caso de una cosecha abundante. La semilla no se debe comer porque se hizo para nacer. La razón es que puede dañar nuestros dientes, no presenta buen sabor y además contiene sustancias en proceso de vida que nos pueden perjudicar más que alimentar.
Es ahí donde aflora el punto crucial entre la alimentación vegana y la simbiótica. Los simbióticos demuestran científica y trofológicamente que ningún grano o semilla se hizo para la boca del hombre. Así como el huevo de un ave se hizo para nacer y tener alitas, de igual forma una semilla se hizo para nacer y tener hojitas. Dos cosas debemos comprender para no entrar en pánico. Existe gran variedad de semillas que el hombre puede tragar, mas no debe masticar. Las del tomate, la guayaba, la granada o granadilla, para citar algunas. Esos maravillosos frutos de plantas inician su simbiosis regalándole al ser que las ingiere su excelente carnosidad nutritiva. Luego la semilla es limpiada por los ácidos estomacales. Cuando el comensal arroja sus desechos, la semilla nace y se alimenta del abono generado en el proceso. Son casos de simbiosis perfecta donde no dañamos las semillas al comerlas, sino que nos beneficiamos mutuamente. No ocurre efecto igual en el caso de granos o semillas grandes y duras como lo son la soja, los garbanzos, lentejas, habas o frijoles. La naturaleza es quien nos las vierte. Si estas semillas las comemos muy verdes, si estas semillas las comemos muy verdes para poderlas morder, nuestro gusto las rechazará de inmediato. Y si las mordemos duras en su estado natural, nuestros dientes pueden quebrarse. Aparte de eso, en los dos casos nos caerá en mal el estómago, no apto para digerirlas. La opción que toman los veganos es cocinarlas a pleno fuego, matando los seres que iban a nacer de ahí, y destruyendo los alimentos vivos contenidos que pretendía fueran su alimento. Son comidas pesadas al estómago que causan acidez metabólica. Las gallinas y las palomas pueden comer estas semillas porque tienen molleja, a la cual le mezclan piedrecillas para poder molerlas y un ácido extraordinario para desdoblarla en aminoácidos. Pero nosotros no somos gallinas. La molleja de algunas aves es un estómago muscular muy potente con piedrecillas en el interior que les sirven para triturar el alimento, ya que tragan semillas enteras. Cuando nombran mollejas de res se refieren a los ganglios o nódulos linfáticos. Las frutas son buenas, pero sus semillas, lo que se siembra y nace, pueden ser muy tóxicas para el ser humano. La manía ancestral de algunos medicastros de utilizar semillas para crear remedios está desmontada por la ciencia de la toxicología. Las enfermedades en su mayoría obedecen a la toxicidad en la praxis extracelular y no se pueden curar agregándoles más tóxicos al organismo. Aunque insistan en que cura, ocurre todo lo contrario. Además, la cáscara no se debe comer. Aparte de los venenos que le rocía el hombre, las cáscaras cumplen una función protectora, mas no alimenticia. Una manzana al día aleja al médico. Es cierto, a menos que te mastiques las semillas que contienen cianuro. Basta masticar 2 tazas de estas para que la dosis de cianuro ingerida llegue a ser mortal. El aguacate es un alimento humano por excelencia. Pero el árbol ha protegido sus semillas y sus hojas y semillas de los depredadores, tornándolas tóxicas. Si caen hojas de aguacate a una pecera, los peces pueden morir. Asimismo, la fruta del aguacate molida y mezclada con queso es buena para matar ratones. La carnosidad de la guanábana es de lo mejor para tratar el cáncer. Estos son como sentencias y supuestas frases que son ciertas, supuestas creencias que nosotros tenemos desde hace muchas generaciones y al parecer no son del todo ciertas. Repito, la carnosidad de la guanábana es de lo mejor para tratar el cáncer. Las hojas y las semillas pueden producir graves inflamaciones. No las use como medicina, que estará obteniendo resultados contrarios. La naturaleza las hizo para propagar su especie y las protegió de depredadores. El limón es lo mejor para desterrar enfermedades. El limón contiene antioxidantes poderosos, pero el aceite de la cáscara puede causar dermatitis por contacto y sus semillas solo son recomendadas para nacer. El mango es un delicioso alimento de primer orden. Bien, pues aquí nos dice, su cáscara y sus hojas contienen magniferén, ácido resinoso, ácido magniférico y el resinol, magniferol, que son bastante perjudiciales. Retire la cáscara, su fruta solo sirve para sembrarla. Vaya, el mango al parecer, pues su fruta solo sirve para sembrarla. Wow. Que nadie hable mal de la naranja, a menos que coma su cáscara. Experimente y lo verá lo que ocurre. No la use para remedio alguno. La cáscara no hay que comerla, obviamente. La almendra es quizás el alimento más ponderado de todos por los vegetarianos. Dicen que sirve para todo, para hacer crecer los senos
para el corazón, uñas, pelo, sirve para subir de peso y para bajar de peso. Según los defensores, nadie debería enfermar si come almendras. No obstante, muchos consumidores voraces de almendras se enferman. ¿Por qué? Porque juzgan únicamente por la cantidad de elementos que contiene. Los simbióticos demuestran a la luz de la ciencia y la razón que un alimento no es bueno por la cantidad de elementos que contenga, sino por sus fórmulas especializadas para determinado caso y su grado de digestibilidad o absorción. La almendra que la gente consume no es un fruto sino una semilla, y toda semilla se hizo para nacer, no para alimentar. La prueba es que en todas las semillas, sin excepción, la naturaleza tomó drásticas medidas de protección contra los depredadores de estas. En todas las almendras hay pequeñas cantidades de cianuro, en mayor cantidad en las almendras amargas. Wow. Pues yo comía muchas almendras crudas, me gustaban mucho, ¿veis? O sea, os lo aseguro. Casualmente, con un pequeño parón, me gustaban mucho las almendras crudas principalmente, y bueno, pues yo creía que eran buenas, así que argumentos suficientes como para dejar, en mi caso en particular, de comer almendras. Así de sencillo. Continúo. No importa que las almendras sean dulces, cuando no son frescas pueden contener cianuro, una sustancia química potencialmente letal que actúa como tóxico a través de la inhibición de ciertas proteínas mitocondriales, bloqueando el ciclo de Krebs, sistema central de proceso de respiración celular. Prácticamente todas las que se venden en supermercados exceden el tiempo de frescura. Es común que la adquiráis en supermercados y se cuele una que otra amarga. Con una dosis baja se producen náuseas, trastornos respiratorios e hipotermia, pero bastaría con 20 pequeñas almendras para provocar una asfixia repentina y letal. Almendras malas, entiendo, almendras como la amarga, ¿no? Almendras amargas. Los animales especializados para comer semillas desarrollaron disposiciones fisiológicas para neutralizar estos tóxicos, no así el hombre. Por el hecho de que la carne es el mejor alimento para el león, no lo es así para el hombre. Sus sistemas digestivos son muy diferentes. No somos carnívoros ni granívoros. Los jainistas son los precursores religiosos antiquísimos de los simbióticos científicos modernos. El jainismo es la expresión más alta que se conoce de la no violencia orientada hacia animales y vegetales. Ninguna filosofía tan elevada como esta. Más, como toda religión, está impregnada de fanatismo ortodoxo. Hace caer a esta excelsa y compasiva filosofía en prácticas fanáticas como el ascetismo y la mortificación del cuerpo encaminada a la liberación. Buda amonestó a los jainos demostrándoles que en el camino del medio, lejos de todo extremo, se encontraba la verdadera liberación. Infaustamente, al ser propuesta en épocas muy antiguas, daros cuenta de estos 8.000 años antes de la antigüedad, 8.000 años de antigüedad, no contaba con los elementos científicos y tecnológicos para comprobar sus aseveraciones, como cuentan con ellos los simbióticos. Los jainistas, como una comunidad de personas sanas, realizadas y en su mayoría de clase media alta, son un ejemplo vivo del éxito de una dieta vegetariana sin evidenciar deficiencias dietéticas. La cuestión fundamental que a menudo se les plantea a los vegetarianos es: si la no violencia es la base del vegetarianismo, ¿por qué comer alimentos de origen vegetal? ¿No poseen vida las plantas? En este sentido, los jainistas fueron quizás los primeros en reconocer que las plantas son una forma elevada de vida, mucho antes de que fuera establecido por las actuales ciencias biológicas que ya lo comprobaron. El simbiosismo no trata de contradecir a los jainistas ni a los veganos, sino por el contrario, dotar de elementos científicos para corroborar los puntos vitales de esas grandiosas filosofías. En realidad, los simbióticos constituyen una organización naciente, estructurada por el autor de este libro para cobijar a cantidad de personas en el mundo que resuenan a los citados principios y conceptos que estamos exponiendo. En el presente, los simbióticos emergentes, aunque hasta ahora han trabajado aislados, concuerdan exactamente en todos los puntos. Publican sus razones como también sus comprobaciones, y esta vez se está dando la oportunidad de fundirse en un grupo sólidamente estructurado. El simbiosismo, palabra acuñada por el autor para englobar la filosofía de la no violencia absoluta, estableciendo sus principios en las ciencias naturales y modernas. Sus tres pilares son cero fanatismo, 100% ciencia, cero violencia, y su símbolo es el colibrí. Después de las primeras bocetos apariciones de esta organización en embrión, no se dejaron esperar múltiples manifestaciones de complacencia por la idea englobada. Ello dio pie para que se iniciara un libro especialmente estructurado para el caso, con el cual arrancará el movimiento simbiótico,
propio para los buscadores tenaces que quieren llegar a una clase de alimentación totalmente incármica. Tenemos el privilegio de asistir al nacimiento de una nueva y última fase de vegetarianismo evolutivo, con la certeza que se ajustará a las exigencias de las ciencias modernas que rozan con la alimentación humana, y que incluye a la vez la más alta filosofía que conlleva, sin disculpa alguna, el respeto de toda la vida. Aquí una imagen de un colibrí. Capítulo 5. El colibrí poliniza y la flor le regala la miel. ¿Quién daña a quién? Los 5 permisos impuestos por la naturaleza para saber si un alimento es apto para el ser humano. Esto creo que va a ser muy interesante y es muy probable que tú, querido amigo, amiga, nunca la hayas escuchado. A mí en mi caso no. Yo personalmente no. Así que vamos allá. En ningún momento constituye una tendencia humana o un concepto rebuscado de alguna filosofía o maestro antiguo o moderno. Eso es lo primero que quiero hacer referencia. Sino que se trata de informaciones extraídas de la misma naturaleza fisiológica del ser humano, imposibles de cambiar mientras éste no evolucione o involucione en otra forma. Los siguientes permisos dados por nuestros sentidos naturales para determinar si un alimento nos beneficia o no son: el primer permiso lo deben de dar los ojos. El alimento debe ser agradable a la vista, que nos atraiga por sus formas y colores. Una carnicería no es cosa bella observar cadáveres, cabezas ensangrentadas, intestinos babosos. Los perros si se arriman allí con agrado. Nuestra vista niega el permiso. En cambio las frutas nos atraen irresistiblemente por su belleza y color sin par. La vista da el permiso. Otra, qué fuerte. Leyendo esto, mi madre me decía muy de pequeño, porque yo siempre he sido un poco especialito, por así decirlo, un poco raro para comer. Hay muchas cosas que no comía de pequeño y precisamente era por esto, porque me decía mi madre que me entraban por los ojos la comida, y ahora me lo está diciendo Magnum, ¿no? Otra causalidad más. Entonces, el primer permiso lo deben dar los ojos, ¿no? Y yo se lo digo muchas veces a amigos o a personas que me preguntan, ¿no?, o que intentan defender el querer seguir comiendo carne, que yo respeto, pero me dijeron algo así como que los niños comen carne, o que si a un niño le das un filete, pues que se lo come. Y yo le digo que prueben a darle pues un filete o una fruta y a ver lo que el niño elige. Así que no somos carnívoros. Otra cosa es que comamos carne a día de hoy, o se haya impuesto en este sistema muy malogrado y manipulado por ya sabes quién. Así que el negocio de la carne y la leche fueron, pues valga la redundancia, un negocio para que inclusive las personas enfermemos más y tengamos que consumir la industria farmacéutica. Es obvio, ¿vale? Dicho esto, seguimos. El segundo permiso lo debe dar la nariz. Se encuentra ubicada a 1 centímetro de la boca y sin embargo poco la utilizamos. Nos anuncia si algo anda en estado de descomposición. No haciendo caso de ellos, la gente come mortecina nauseabunda proveniente de cadáveres y están a tal punto atrofiadas que las consideran agradables. Cuando se ingresa al vegetarianismo, los sentidos regresan a prístino estado y ahí saltan al olfato las hediondas miasmas de la carne. 3. El tercer permiso lo debe dar el sabor. Si no sabe bien en estado natural, no lo comas. El problema es que los alimentos los engañan con colores, sabores y olores artificiales que engañan nuestros sentidos, perjudicándonos al consumirlos. Se requiere probarlos sin ningún proceso, industria o culinario. El cuarto permiso lo deben dar los dientes. Lo que no se pueda morder en estado natural es alimento de hombre. Entiendo que será lo que no se pueda morder en estado natural. No, entiendo que no es alimento del hombre. Algunos dicen que comer carne es natural porque tienen colmillos, que demuestren arrancándole el cuero a una vaca con carne y huesos clavándole sus propios atrofados de caninos. Exactamente. Lo que hace referencia es que aunque podamos comer carne una vez puesta, la idea es que los dientes se utilicen para comer carne de otra manera, en el reino animal, ¿vale? El quinto permiso lo debe dar la consciencia. En este caso se interpreta como el sentido común y depende de los conocimientos adquiridos y de la inteligencia suficiente para lograr interpretar cada caso en su globalidad. También depende del grado espiritual de la persona, que haya sentido hasta las profundas raíces de su alma el sentido de la compasión y el respeto por el sufrimiento de otras criaturas que también son
esencia de Dios. Clarísimo. Me encanta, perfecto. O sea, primero los ojos, la nariz, el sabor, los dientes. Es decir, tenemos que poder comer en estado natural. No podemos comernos una vaca en su estado natural. Entonces no es comida para nosotros. Y el quinto del permiso le debe dar la conciencia. Buenísimo este. Esta parte me ha gustado mucho. Continúo. Obviamente existe un sentido más, el del oído, tenido poco en cuenta en este caso. Más si escucháramos los chillidos de pavor y espanto que emite un animal cuando es asesinado. Nuestro oído no nos daría el permiso de comerlo. Interpretaciones. Tomemos frijoles o alubias. No se puede negar que son bonitos y por lo tanto la vista concede el permiso. No huelen mal en su estado natural y el olfato da el permiso. Más si los servimos sin echarles condimentos no huelen bien. Compruébelo aspirando el vapor de la olla con alubias y agua sola. Si los tratásemos comer en estado natural, nuestros dientes no darían el permiso porque se reventarían. Sin adobos y otros ingredientes, el sabor pondría en duda el permiso. Una conciencia saludable espiritualmente a darse cuenta que en cada semilla hay una vida que tiene el derecho de nacer, no daría el permiso y en cambio la protegerá. Entonces, ¿para qué nacen? Respuesta. ¿Acaso tienes derecho a matar todo lo que nace? ¿Por el hecho de tú haber nacido quiere decir que naciste para que te maten? Ponte en el existir de los demás seres y descubrirás el motivo oculto de la vida. Sometamos las frutas a las drásticas pruebas de 5 permisos. Todas son bonitas y tienen hermosos y atrayentes colores. Los ojos dan permiso de inmediato. Poseen olores cual más exquisito. Nuestro olfato da el permiso. Sus sabores extraordinarios no requieren condimentos. Nuestro gusto da el permiso. La mayoría se puede morder directamente y otras al retirar su empaque protector. Son blandas y jugosas. Nuestros dientes dan el permiso. No necesitamos matar al árbol o a la planta amable que nos las brindó, y nosotros con gusto dispensamos sus semillas para que la especie continúe propagándose. Nuestra conciencia da el permiso. Existe un 1% de frutos que no deben de comerse. Sometamos este cadáver a la prueba de nuestros sentidos. Una foto de cadáver humano. Te horroriza, ¿verdad? Prueba de que no es tu alimento. A un león le agradaría y no tendría ningún problema en comerlo, porque es un verdadero carnívoro. Nuestro ojo no daría el permiso, nuestro olfato no daría el permiso, nuestro gusto no daría el permiso. Más, hay seres tan superamente involucionados que comen de lo mismo con tal de ser preparados culinariamente. La carne de un ser humano y la de un animal fisiológicamente es exacta. Nuestros dientes no darían el permiso si naturalmente tuviésemos que desgarrar el cadáver con los dientes. El oído no daría el permiso al escuchar los gritos de terror y dolor intenso que se produce en el momento de la destrucción corpórea. Finalmente no sabemos si tu conciencia daría el permiso. Creemos que no. Para un total de 0 permisos para toda carne. Un cuentecillo gracioso para minimizar la crudeza del tema. Se encontraba una hiena, triste y abatida, y pensaba: los hombres me denigran, llaman hienas a las personas malas de su especie para insultarlas. Todo porque masco cadáveres. Ellos también hacen lo mismo. Ah, ¿será porque cuando trago sus mismas mortecinas no lo hago con tenedor? Ahora vamos a celebrar en familia, comiéndonos los hijos de la gallina, fritando a la mamá de los terneros y asesinando a la esposa del marranito. Esto es totalmente cierto. Otra cosa es que no lo queramos ver, pero es completamente cierto. Esto es a lo que hago referencia con la nueva era o con lo que estamos viviendo actualmente. Es romper viejos esquemas de pensamiento que no porque sean una tradición o estén implantados en el sistema durante décadas significa que son correctos. Entonces yo te invito a que te permitas cambiar tu realidad, cambiar tus creencias y poder vivir mejor realmente, ¿de acuerdo? Porque no dejamos de ser esclavos de nuestra mente. Bien, como este tema me ha parecido muy interesante, voy a leer también el capítulo 6 y para no demorar demasiado el audio, ¿vale? Venga, vamos a introducir el capítulo 6, la alimentación simbiótica, porque está interesante, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante. Vamos allá. ¿Qué pueden comer los simbióticos? Aquello que un ser aporta como fruto en respuesta a una perfecta simbiosis, equiparando ambos sus diferentes cualidades que redundan en beneficio mutuo. Muy bueno, lo vuelvo a leer. ¿Qué pueden comer
que pueden comer los simbióticos, aquello que un ser aporta como fruto en respuesta a una perfecta simbiosis, equiparando ambos sus diferentes cualidades que redundan en beneficio mutuo. La perfecta simbiosis exige que exista el ligamiento natural imprescindible entre los simbiontes, sin que ninguno de ellos sufra algún daño o dolor. Es válida la simbiosis entre terceros, la cual pueda acrecentar el beneficio de todos. Bien saben los estudiosos que los casos de simbiosis son tan maravillosos como complejos, haciéndose necesario un esfuerzo razonable para comprenderlos. Aquí pone una imagen, pone: esta lechuga murió para que pudiera ser vegano, ten corazón y come piedras. Aquí Magnum dice: esta lechuga no murió para poder alimentarnos y no hubiese podido vivir su vida completa sin el cuidado esmerado del hombre. Estos son como ataques veganos por internet. Seguimos. Las hortalizas. Su nombre proviene de huerto, y huerto es aquella porción de tierra contigua a las casas en donde las familias cultivaban con esmero plantas que requerían de un especial y continuo cuidado y excelente abono para poder crecer. Esta costumbre data desde perdidos tiempos en la historia humana. Si los repollos o lechugas, entre otras hortalizas, crecieran silvestres, el hombre no hubiese necesitado el huerto. Ocurre que nadie ha visto repollos en la selva o entre los bravíos matorrales. No son capaces de competir con las malezas y sucumben pronto. Clara e innegablemente se ve que necesitan del hombre que las cuida con esmero durante toda la vida de la planta, y ésta vive con sus hojas abiertas transformando la energía del sol en valiosos nutrientes. Cuando el repollo está a punto de cerrar su ciclo de vida, inicia el proceso maravilloso de limpiar sus hojas, las replega formando un apretado bolo, sus hojas se sumen en la oscuridad y cierra su ciclo vital. En este caso se convierte en un fruto, el cual, siendo vida nutritiva, carece de los elementos funcionales de un ser dinámico. En el estado en que el hombre lo come, no lo está matando, porque la planta habría terminado el ciclo viviente sin posibilidades de volver a nacer. Más entregó lo que antes había sido su cuerpo en recompensa al hombre que lo cuidó con un sano interés durante toda la esplendorosa vida de la planta. Luego el hombre, empleando las semillas que el anterior ser dejó, las siembra con esmero para iniciar un nuevo ciclo perfectamente simbiótico, en el que los simbiontes o participantes logran perpetuar el divino milagro de la vida, sin tener que matarse unos a los otros. La papa es el cuarto cultivo más plantado en el mundo y un importante alimento básico en varias vegetarianas. No crecen a partir de semillas como muchas otras plantas, sino que nacen de lo que se llama pedazos brotados de papas. Las patatas, ¿vale? Pero lo llaman papas en Sudamérica. Las patatas, una vez crecidas, son afloradas de la tierra y en esa fase son un fruto, un alimento. No son semillas ni poseen ninguna de las cualidades de un ser viviente constituido, es decir, se deben comer. Luego el hombre selecciona las más promisorias y las guarda en un sitio oscuro hasta que aparezcan los brotes. Estos brotes son las futuras viñas de la planta e indican que hay que transportar la planta a la huerta, abonarla y protegerla para que crezca. En esta etapa ya no se debe comer porque se estaría matando una planta en el inicio de su vida. Además se producen tóxicos severos que el nuevo ser utiliza para protegerse de los depredadores. El hombre puede comer papa cuando es fruto solamente y no cuando se convierte en planta. Vemos que él ayuda a su elección, nacimiento y propagación. No siendo de esta forma la patata, se podría enterrada, difícilmente iniciaría un nuevo ciclo y degradaría por falta de cuidados que le brinda el hombre. Solamente ejemplificaríamos dos de los múltiples y extraordinarios casos de simbiosis que nos demuestran la forma inequívoca y gratificante, que podemos recurrir a los mejores alimentos existentes sin tener que matar, y menos recurrir a argumentos falsos como decir que las patatas no sienten. El alimento vegetal que más karma genera por ser el que más seres sacrifica inútilmente. La aberración se devuelve en enfermedad y muerte contra los equivocados seres que lo consumen esperando obtener vigor. Los germinados. De hecho, es un caso que no se presenta en la naturaleza, ya que árboles y plantas poseen sistemas complejos para esparcir sus semillas lo más espaciadamente posible. El hombre contradice estas leyes y paga por su insensatez. Desde 1996 se han reportado al menos 30 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos asociados a los germinados o brotes crudos o cocidos ligeramente.
Salmonella y Escherichia coli fueron las causas principales de estas enfermedades. El resultado completo: 3.253 personas de al menos 16 países se vieron afectadas con síntomas de diarrea sanguinolenta, 872 personas desarrollaron el síndrome urémico hemolítico, insuficiencia renal aguda, y un total de 51 personas fallecieron directamente comprometidas por ingerir germinados. El 3 de octubre de 2011, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado una revisión de sus consejos para el consumidor sobre el consumo de brotes y semillas germinadas. Tras el brote de E. coli en Francia y Alemania a principios de este año, la Comisión Europea ha informado a la EFSA que los Estados Unidos, miembros de la UE, han completado las actividades de investigación en toda la cadena alimentaria. Estas autoridades recomiendan a los consumidores no germinar semillas para producir brotes para consumo propio y no consumir los brotes o semillas germinadas a menos que hayan sido bien cocidos. Y cualquiera sabe que los vegetales bien cocidos pierden absolutamente todas las propiedades nutritivas que se les atribuyen. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer nacer tantas vidas para luego destruirlas convirtiéndolas en un desecho sin valor nutricional? Los brotes reseñados en el artículo incluyen la germinación de semillas, de cereales y leguminosas tales como la alfalfa y brotes de soja. El estudio de seguimiento llevado a cabo mostró que todos los focos que terminaron en muertes se pudieron atribuir al consumo de semillas germinadas. En las epidemias asociadas a los germinados, la semilla es la típica fuente de bacterias. Existen una cantidad de técnicas aprobadas para matar las bacterias peligrosas que pueden encontrarse en las semillas, e incluso existen controles para realizar en las semillas mientras brotan. Sin embargo, ningún proceso garantiza la eliminación por completo de las bacterias peligrosas. Hacer brotar la vida para asfixiarla en un ambiente antinatural clama justicia a la misma vida de la cual formamos parte. Germinados comerciales. Los germinados son en muchos casos envasados listos para su consumo, sin que estos sean procesados como hortalizas rudimentariamente procesadas. No se sometan a ninguna etapa final del lavado y secado. Muchos de los productores de germinados no están registrados como procesadores de alimentos, sino que se consideran producción primaria. No están sujetos a las mismas obligaciones que los procesadores, pero realmente son procesadores. Y ocurre que determinadas cepas de E. coli pueden producir toxinas. Estas cepas son las llamadas STEC/VTEC, es decir, E. coli verotoxígena o productora de la toxina SIGA, o EHEC, E. coli enterohemorrágica, y sus tóxicos pueden causar una diarrea hemorrágica grave, que en algunos casos llega a provocar una insuficiencia renal aguda que requiere cuidados intensivos. ¿Son los brotes de cosechas caseras más seguros? ¿Son los brotes de cosechas caseras más seguros? No. Si tan solo unas pocas bacterias están presentes dentro o sobre las semillas, estas proliferan aceleradamente durante el desarrollo de los germinados bajo las condiciones higiénicas caseras. ¿Qué pueden hacer los consumidores para reducir el riesgo de enfermarse? No comerlos es la mejor prevención, o cocinen los brotes por completo para reducir el riesgo de contraer enfermedades. La cocción mata las bacterias perjudiciales, pero también mata todo el alimento vivo. Estás consumiendo despojos sin valor nutritivo, muy inteligente después de haber hecho todo este trabajo inútil. Si no quieres enfermar, solicita que no agreguen germinados crudos a sus comidas. Si compra un emparedado o ensalada en un restaurante o tienda de embutidos, asegúrese que no contengan germinados crudos. Además, los granos germinados que comúnmente son considerados saludables también pueden ser problemáticos por algunas razones. No solo el trigo germinado integral contiene las cantidades más altas de lectina de trigo, sino que también contiene benzosacinone BAS, un componente peligrosamente tóxico. El trigo germinado integral. Trofológicamente, los germinados no son tan saludables como nos han asegurado. Los granos germinados tales como el trigo, el maíz y el centeno están siendo consumidos cada vez más por ser considerados alimentos saludables. Y también son utilizados para la producción de suplementos alimenticios. Es una moda sin bases científicas de peso. Sin embargo, el trigo germinado en realidad contiene altas cantidades de lectina, WGA, la cual es responsable de muchos de los efectos dañinos a la salud a causa del trigo. Lo más grave consiste en la cantidad de tóxicos altamente agresivos que produce toda planta produce al nacer. Son parte de las defensas de los vegetales contra las plagas.
citando los benzosacinoides. De hecho, los germinados son lo que los contienen en cantidades excesivas porque son muchas raíces a la vez. Es decir, los germinados tienen muchos benzosacinoides, benzosacinoides con X y con Z. Un estudio publicado en el 2007 en el Journal Cancer Letters investigó las actividades mutagénicas de los dos BAs que más abundan en los granos germinados. BAs es vale, el benzosacinoides, vale. Publicado en 2007 en el Journal Cancer Letters, investigó las actividades mutagénicas de los dos BAs que más abundan en los granos germinados. Se encontró que ambos tipos de BA son mutágenos, lo que significa que son capaces de alterar nuestro material genético, y ambos fueron encontrados aneugénicos, lo que significa que afectan nuestra división celular y llevan a la aneuploidía, un número incorrecto de cromosomas. ¡Wow! Esta es una observación interesante, ya que se asume que la aneuploidía es un acontecimiento clave en la inducción al cáncer. Y en la actualidad no se conocen ninguna sustancias derivadas de la planta aneugénica de importancia alimenticia. Ya cada vez más expertos se han atrevido a afirmar que los granos germinados son directamente tóxicos cuando se ingieren, y en ningún momento los trofólogos lo consideran como un alimento apropiado. Los simbióticos no dudan en demostrar que quien daña su salud ingiriendo germinados se convierte en un exterminador de plantas de magnitudes napoleónicas, y a la vez es un iluso por no saber que está dañando su salud con aquello que suponía se la estaba conservando. Los únicos superalimentos para el ser humano son las frutas y las hortalizas que viven en simbiosis, sabiamente cosechadas y preparadas. Son casos aberrantes que solo se dan en la mente trastornada del hombre, y definitivamente lo conducen a la ruina de su salud. Esto no lo hace el hombre porque le sobra inteligencia, sino porque le falta sabiduría. Seria advertencia. El presente libro no es apto para personas de baja evolución moral e intelectual. Choca de frente con el fanatismo alimentario y consumista imperante. También advierte que sus imágenes reales son crudas y descarnadas, extraídas, más bien en España, extractadas, de la realidad del mundo despiadado que hemos forjado. Además, se utilizan las palabras que son, sin tapujos, sin elegancias que distorsionen la visión del escenario macabro de la vida que llevamos. Me parece correcto, Magnum. Totalmente de acuerdo. Nuevamente se advierte que puede herir la susceptibilidad de los que no quieren ver la realidad por temor a salir del estado humanoide o atraso cavernario en el que se encuentran, creyendo por el contrario que pertenecen a una civilización altamente espiritualizada y tecnificada. Por lo tanto, sabemos que las mayorías despreciarán estos escritos y hasta los condenarán. No obstante, una minoría los acogerán con amor y genuina compasión, renunciarán a la violencia contra los demás seres que nos acompañan en este maravilloso viaje por la vida. Y solamente ellos trascenderán el estado humanoide para convertirse en verdaderos seres humanos, compasivos, no violentos, y sus ojos se abrirán a la realidad y encontrarán la verdadera y única forma de espiritualidad posible. Es absolutamente imposible que se dé el menor vestigio de espiritualidad en cualquier persona, por encumbrada que sea, que asesine diariamente, convierta su boca en un anfiteatro de cadáveres ambulantes y haga de su intestino una cloaca de mortecinas en asqueroso estado de putrefacción. Se advirtió que aquí se habla con palabras que son. Así me gusta este hombre precisamente por eso. Las cosas como son. Ya está. Sin duda hemos avanzado mucho desde que éramos así, ¿verdad? Sí. Así sale un mono tirando una piedra a un cervatillo, comiendo animales, como si fuéramos monos. Y dice que ya hemos avanzado mucho, sí, porque tenemos móvil. Porque tenemos el último iPhone, el último Samsung Galaxy, la última marca de teléfono, ¿no? Así que, bueno, pues con esta grabación me quedo. Y en la siguiente grabación empezamos con el capítulo 7, que estoy confundido. Parece muy interesante. Así que nos vemos en el siguiente. Fuerte abrazo, que pases buen día.